Muchas gracias, Ángel. Gracias por la oportunidad de estar aquí. No, gracias a Entonces, ti. bueno, voy a empezar con la presentación. Listo. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Rosas y el día de hoy hablaremos sobre Network and Science. La agenda que tenemos para el día de hoy consiste en 6 puntos: una breve introducción sobre quién soy, la ciencia y los pacientes, las redes, Wi-Fi, el Internet de las cosas y conclusiones. Comenzando con quién soy yo. Actualmente soy un arquitecto de redes con especialidad en tecnologías inalámbricas. Trabajo en AstraZeneca, tengo la certificación de Cisco Certified Internet Network Expert Enterprise Wireless o CCIE con el número 60663. Anteriormente también he trabajado como Team Lead e ingeniero de escalación para el Wireless Technical Assistance Center en la Ciudad de México, en una de las compañías más importantes de redes. Dentro de mis actividades, trabajo en la implementación de la infraestructura tanto inalámbrica como cableada para las diferentes oficinas de la empresa a nivel mundial. También he trabajado en la creación de los estándares y optimizaciones para nuestras redes inalámbricas. Mi trabajo me ha llevado a conocer diferentes oficinas en diferentes países y poder interactuar con muchas áreas, como líneas de producción, mantenimiento, áreas comerciales, ventas, desarrollo, etc. Pasando al tema de la ciencia y los pacientes. En el área de investigación y desarrollo se busca mejorar la comprensión de la biología, de las enfermedades y sus causas, de ser precursores en nuevas formas de participar en ensayos clínicos e ir más allá. En esta área se utilizan máquinas y equipo de alta tecnología. Algunos, por ejemplo, deben estar tomando análisis de las moléculas de manera constante, por horas y de manera ininterrumpida. Para lograr esto, se necesita tener una infraestructura segura, con redundancia y que garantice el funcionamiento de los dispositivos de investigación. El área de investigación y desarrollo es un lugar donde se pueden encontrar muchos dispositivos de Internet de las cosas, debido a esta necesidad de contar con sensores y de muchos equipos especializados. También es necesario tener comunicación entre diferentes sitios de investigación. Por ejemplo, imaginemos este escenario. Tenemos un grupo de científicos que está trabajando en el continente americano y necesitan enviar información para continuar el análisis. De no ser por las redes, sería muy complicado la transferencia de información. Uno podría pensar que podrían tomar un par de discos duros y tomar el siguiente vuelo hacia Europa, pero esto no es muy eficiente en la mayoría de los casos. Pasando al área de manufactura, tenemos múltiples sitios en el mundo que son instalaciones mundial donde se producen medicinas de muy alta calidad que pueden generar una diferencia en la vida de los pacientes alrededor del mundo. Imaginemos que después de todo el proceso de investigación y desarrollo tenemos ya un nuevo producto. Se realizan las pruebas pertinentes y el primer lote está en producción. Durante toda la cadena de producción existen máquinas que pueden proporcionar información importante para el resto de las áreas, como dar información que garantice la composición de calidad en todos los procesos. Entonces tenemos un escenario donde nuevamente tenemos equipos que es necesario tener intercomunicados con diferentes áreas. La empresa tiene un gran enfoque al cliente. La empresa ha hecho uso de la tecnología para desarrollar nuevas formas de cómo ayudar a la gente y para que éstas puedan tener un mejor control de su salud. Esto incluye tecnologías como sensores digitales, aplicaciones integradas, dispositivos e inteligencia artificial. Todos estos equipos, nuevamente, necesitan estar intercomunicados para brindar información y poder realizar el análisis correspondiente. El proceso que va desde la investigación, manufactura, entrega de medicamento, no termina ahí. También se puede dar un seguimiento clínico que eventualmente se podrá usar para el desarrollo de nuevos productos, terapias.
que producirán un nuevo proceso o un nuevo ciclo. También parte de este seguimiento clínico se puede dar mediante las llamadas por telefónicas, donde se necesita de una infraestructura que permite comunicación entre las diferentes áreas. Todo esto con tal de poder brindar la información necesaria, tener los mejores procesos y la atención al cliente. Pasando al tema de las redes, podemos empezar con definir qué es una Local Area Network o LAN, como usualmente se le llama. Una LAN es una interconexión de dispositivos en una ubicación física. Puede ser tan pequeña como una red casera o tan grande como una red empresarial, con muchísimos usuarios finales y dispositivos conectados en una ubicación física. Aquí tenemos un breve ejemplo muy simple de un switch donde conectamos un par de access points a los cuales se podrán unir usuarios o dispositivos. Si en algún momento a ustedes les tocó la época de las LAN parties, donde la gente se reunía con sus computadoras, las interconectaban y se ponían a jugar toda la noche, ese es un ejemplo de una Local Area Network. También tenemos lo que son los Campus LAN. La diferencia entre la LAN de la diapositiva anterior y esta es que en la Campus LAN se tiene una interconexión de Local Area Networks. Podemos pensarlo de esta manera. Imaginen un edificio con diferentes áreas de una empresa. Tenemos en un piso recursos humanos, en otro el área de tecnologías de la información, contabilidad, ventas, etc. Cada piso puede ser Local Area Network, pero al unir todas y permitir la intercomunicación entre ellas, tenemos un Campus LAN. Para lograr la intercomunicación de estas LANs, necesitamos de dispositivos de ruteo. En las Campus LAN podemos tener también access points, switches de capa 2, switches de capa 3, ruteadores, firewalls, controladoras wireless o también llamadas WLCs, etc. Pueden ser ya muchísimos equipos y la complejidad de una Campus LAN puede ser muy variable. Pasando al tema de Wi-Fi. En este tema de la infraestructura inalámbrica, hace algunos años era, por ejemplo, muy común ver en las oficinas o tiendas que todo estuviera conectado de manera alámbrica, usando switches y cables de red, muchos cables de red. Pero con el paso del tiempo, cada vez más y más dispositivos se necesitan conectar a la red. Entonces necesitamos escalar las soluciones y además permitir la movilidad de los dispositivos. Las redes inalámbricas ofrecen una solución a estos problemas. Las diferentes generaciones de Wi-Fi, bueno, estas empezaron con el estándar 802.11b, que funcionaba únicamente en la frecuencia de 2.4 GHz. Actualmente utilizamos tanto la frecuencia de 2.4 GHz como la de 5 GHz. Y estamos en espera que se autorice ya el uso formal de la frecuencia de 6 GHz, la cual pues, nos dará un muy grande para poder tener mucha mayor cantidad de dispositivos, con mayor potencia, mayor eficiencia, etc. Esto de llamar 802.11b, 802.11ac, 802.11ax, puede ser un poco complicado y a veces hasta como un trabalenguas. Entonces, para simplificar las cosas, actualmente se denominan como Wi-Fi 6 a la generación del 802.11ax o Wi-Fi 5 a referirse al 802.11ac y así. Esto ha permitido que sea más fácil hacer referencia a las diferentes generaciones de Wi-Fi y entender las diferentes capacidades. El Wi-Fi 6 permite velocidades teóricas que pueden llegar hasta 10 gigabits por segundo. En algunos casos hay dispositivos que soportan 2.4, 4.8, 1.2 gigabits por segundo. Y cada vez más y más dispositivos y marcas se están uniendo al Wi-Fi 6. Esto ayuda a que tengamos un mejor uso del espectro y mayor cantidad de dispositivos. Estas velocidades de 2.4, 4.8 o los teóricos de 10 gigabits
pueden ser superior a muchos puertos de Ethernet que puedes encontrar en algunas computadoras, por ejemplo, donde muchas de ellas tienen una velocidad de 1 gigabit por segundo. Entonces, en teoría, puedes tener mucha mayor velocidad en Wi-Fi que con ese estándar de 1 gigabit por segundo. Ahora también, para que todo funcione, necesitas tener una buena infraestructura que soporte también de parte cableada las diferentes velocidades que los access points necesitan. Por ejemplo, hay algunas compañías que venden access points que utilizan un puerto MGIG de 5 gigabits por segundo, hay otros con 2.5, etc. Tener estas velocidades ayuda a que si un cliente está conectado a 2.4 gigabits por segundo, pues pueda pasar información sin tener un cuello de botella. Porque si tu cliente inalámbrico está pasando información a 2.4 gigabits, pero tu puerto de Ethernet donde está conectado es de un solo, bueno, ahí vas a tener un cuello de botella, lo que te va a reducir el rendimiento de la red. Hablando un poco más sobre Wi-Fi 6. El protocolo se construyó con la idea de aprovechar el espectro y ser muy, muy eficiente. De hecho, le llaman esto High Efficiency Wireless, o HEW, por sus siglas en inglés. Anteriormente, las versiones de Wi-Fi, con cada nueva generación, simplemente nos querían dar data rates más altos, canales más anchos en el espectro, pero no se hacía mucho por la eficiencia. Una analogía que se usa es, por ejemplo, que las versiones de Wi-Fi anteriores nos podían dar autos más rápidos y carreteras más grandes, pero la posibilidad de quedar atorado en el tráfico existía. Digamos, puedes tener un carrazo deportivo, pero si vas a 10 kilómetros por hora, pues no te funciona de mucho. Con Wi-Fi 6 ahora tenemos 3 pilares en los que se enfoca en tener mayor capacidad, mejor eficiencia y mejor rendimiento. Dentro de los beneficios que se pueden obtener al tener tanto todos tus clientes con Wi-Fi 6 como tus access points como Wi-Fi 6 es que podemos alcanzar mayores velocidades, como mencionábamos anteriormente, teóricamente hasta 10 gigabits por segundo, un mayor rango de propagación de la señal, mayor de batería para los dispositivos móviles e incluso hasta 400% de mayor capacidad de clientes conectados al mismo access point. Para entender este último punto, es necesario saber que en Wi-Fi es un medio compartido. Esto significa que normalmente todos los dispositivos no pueden hablar al mismo tiempo. Esto quiere decir que un dispositivo es el que manda información, los demás deben esperar su turno y mantenerse en silencio para evitar colisiones. Anteriormente, si todo el mundo al mismo tiempo, el access point no podía entender la información, se realizaban colisiones en el aire y teníamos transmisión de información. Esto pues, ocasiona que el crecimiento de la red sea más lento. Pero ahora tenemos algunos mecanismos, por ejemplo en Wi-Fi 6 tenemos uno llamado Multiple In, Multiple Out, Multiple Out o MU-MIMO, donde se permite transmitir y recibir información desde y hacia múltiples clientes al mismo tiempo. Esto hace que la eficiencia en el aire sea muchísimo mayor, ya que podemos tener diferentes clientes hablando al mismo tiempo. El access point va a recibir la información de estos diferentes clientes y puede responderle también a estos mismos clientes, haciendo que, digamos, para los otros clientes, el tiempo que tengan que esperar antes de poder transmitir, pues sea mucho menor. Otro mecanismo que mejora la eficiencia es el llamado OFDMA. En inglés es el Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Para entender este concepto, podemos imaginar el siguiente. Con Wi-Fi 5, si queríamos transportar la información de diferentes usuarios, por ejemplo, digamos, tenemos 3 usuarios para pasar información. En Wi-Fi 5 podíamos asignar, llamemos un camión, a cada uno de estos usuarios.
para llevar su información del punto A al punto B al mismo tiempo. Pero esto solo es eficiente si cada cliente llena su camión al 100%. Pero lo que pasa en realidad es que a veces los clientes no van a usar toda la capacidad. Entonces vas a tener un camión que solamente va a dar el 10% para el cliente A, otro camión para el 20% para el cliente y así, con el tercer cliente también. Entonces tienes mucho espacio desaprovechado. Por ejemplo, en el primer camión vas a tener el 90% del espacio aprovechado. En cambio, en Wi-Fi 6 se hicieron muchas modificaciones para que se optimice todo el espectro. Imaginemos que ahora en 3 camiones tenemos un tren bala que puede ir de A al punto B. Y en este tren bala podemos acomodar la información de estos 3 clientes. Quiere decir que, por ejemplo, si cliente A nada más iba a mandar el 10%, vamos a aprovechar el espacio para poner el 10% de ese cliente, más el 20% del siguiente cliente, más el 30% del otro cliente, para que este tren bala vaya lo más cargado que se pueda. Si se puede ir al 100%, que sería lo ideal, y poder llegar al otro punto sin mayor problema. Esto hace que la optimización en Wi-Fi 6 sea uno de sus puntos muy fuertes. Estar utilizando todo lo que ya se tenía anteriormente y lo mejora, con el hecho de que podamos tener mayor rango, mayores velocidades, etc. Por ejemplo, también con Wi-Fi 5 o Wi-Fi 4, si llegabas a tener más de, por ejemplo, 20 o 30 clientes en un access point, la velocidad real que podías tener en esos access points, pues empezaba a degradarse conforme llegaran más clientes. Pero con Wi-Fi 6 podemos tener un poco más de certidumbre, que podemos tener incluso hasta 70 clientes conectados a una frecuencia de 5 GHz o 2.4 GHz, y sabemos que su rendimiento va a ser bueno, no se va a degradar tanto como anteriormente. Digamos, ahí teóricamente en un access point podías meter hasta 1024 clientes por la cantidad de MAC addresses que soportaban. Si llegabas a tener 1000, pues obviamente ya nadie iba a poder comunicarse porque iba a haber muchas colecciones. Entonces aquí, digamos, puedes cambiar de 20 que antes tenías un buen rendimiento, ahora puedes tener un 90 y conservar un muy buen rendimiento. Estos son algunos de los beneficios de Wi-Fi 6 que han hecho realmente una mejora en la calidad de los usuarios finales en las diferentes oficinas. Ahora hablando también sobre el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas hace referencia a un hecho y un punto en el tiempo donde empezó a haber más cantidad de dispositivos conectados a la red que personas. El Internet de las Cosas permite la comunicación entre la gente y los dispositivos, o entre dispositivos y otros dispositivos. Por ejemplo, en estos momentos, digamos que soy solo yo en mi casa, pero tengo un celular personal, un celular de trabajo, una computadora, mis consolas de videojuegos, la tele, todo con la red. Tengo en estos momentos cerca de 7 dispositivos conectados a la red por una sola persona que hay en la casa. Entonces, también hacer esto del Internet de las Cosas es que ya hay más cantidad de dispositivos conectados que personas conectadas a la red. Por ejemplo, en esto del Internet de las Cosas, les hacía referencia a que se utiliza mucho en el área de manufactura, producción. Imaginemos, por ejemplo, en una de las grandes fábricas que tenemos algunos robots que están completamente automatizados que pueden llevar los materiales al punto B, pueden moverse incluso entre edificios, pueden estar conectados al Wi-Fi para saber en dónde están localizados, cuál es la lista de materiales que tienen que llegar. Y la verdad es muy impresionante ver este tipo de dispositivos en acción, que ves cómo simplemente van avanzando, chocan con las cosas, llegan a un punto, pueden cargar tambos o contenedores muy y llevarlos a otro punto. Entonces es parte de las cosas que se pueden.
automatizar y que necesitan de la red para poder trabajar. Tener redes tan grandes de sí, necesitan de estar monitoreando. Ahora, si te pusieras a monitorear cada uno de tus dispositivos en la red, pues sería, si la red es muy grande, sería algo prácticamente imposible o muy, muy complicado. Entonces es necesario también hacer uso de herramientas que te permitan automatizar, que estén checando la salud de tu red, los dispositivos que están conectados, tus clientes, asegurarse de que todo funcione de manera correcta. Hay, bueno, diferentes vendors que venden diferentes equipos. Algunos te lo hacen prácticamente que es tu equipo, lo pones a que apunte para mandar información por protocolos como y vaya monitoreando toda la información de tus clientes. Hay otros que tienen también validación de cuáles son los para la red, si tienes tu espectro de Wi-Fi utilizado bien, si tienes interferencia en los canales, hay algunos clientes que tienen alguna falla para hacer, y te pueden mantener un histórico de cómo se ha comportado tu red a lo largo del tiempo. Esto hace que sea mucho más fácil mantener el correcto uso de tu red. Entonces, eso nos lleva también a nuestras conclusiones. Las redes son la infraestructura que permite que todos los dispositivos, usuarios, objetos y demás cosas puedan comunicarse. La mayor parte del tiempo, la gente no ve las redes y su importancia hasta que un problema surge. Y es cuando todo el mundo pega el grito y se dan cuenta de lo importante que son las redes. Como consejo, siempre hay que asegurarse de tener un buen diseño de red que soporte todas las funciones y requerimientos de la empresa. Para esto es muy importante estar en contacto con las diferentes áreas, porque a lo mejor puedes decir, bueno, el área de, no sé, operaciones, a lo mejor no necesita tanto ancho de banda, pero después de hablar con ellos resulta que tienen muchos dispositivos de IoT que están en constante monitoreo y necesitan mandarle información y esto hace que utilicen más ancho de banda. Entonces siempre es importante mantener la comunicación con las diferentes áreas para asegurarse de cumplir con sus requerimientos y que se pueda planear crecimientos a futuro, etcétera. Cualquier cosa que nos haga tener un buen diseño de red, una red y mantener a los clientes contentos, que al final es lo importante, que tengan una buena comunicación y que todo funcione de manera correcta. Y bueno, Ángel, este es todo el tema que tenía para hoy, para nuestra presentación.